Victoria fue la principal antagonista en Luna Nueva y Eclipse. Ella fue la fundadora del clan, donde también se encuentra James. En las películas vemos cómo comienza su venganza contra los Cullen por matar a su amado James. Con este fin, encabezó varios complots para acabar con la vida de Bella, incluida la creación de un ejército de recién nacidos en Seattle, con el propósito de matarla y destruir al clan olímpico. Victoria nació en Londres, Inglaterra, en la década de 1550. Su madre era una criada de lavadero y su padre era el dueño de la casa. Ella fue la segunda hija ilegítima, después de su hermana Anne. Victoria y Anne trabajaron duro como sirvientas desde su infancia. Anne era bastante bonita y, aunque Victoria tenía ojos verdes y cabello rojizo, se la consideraba bruja. Las hermanas finalmente consiguieron trabajo juntas, Anne como sirvienta y Victoria como esclava de la cocina. El dueño de la casa las maltrató, él no era un hombre amable y las golpeaba por cualquier cosa. Ambas hermanas se volvieron expertas en desaparecer siempre que fuera posible. Con su cabello sorprendentemente brillante, a Victoria le resultaba más difícil pasar desapercibida que a la mayoría, y recibía palizas adicionales simplemente por ser visible. Aunque sus trabajos las mantenían alimentadas, las dos hermanas huyeron de la casa cuando Victoria tenía 12 años. Para evitar vivir en las calles durante la temporada de invierno, Anne accedió a trabajar para una proxeneta local, con la condición de que su hermana recibiera alojamiento gratuito con las otras chicas trabajadoras. La situación era peor para Anne y casi tan mala para Victoria como la casa de la que habían huido, pero era mejor que las calles. Victoria perfeccionó su capacidad para evadir durante su tiempo aquí. Una noche, Anne salió a buscar un cliente, pero nunca regresó. Después, el proxeneta mantuvo a Victoria encerrada, decidido a hacer que la hermana restante aprendiera su lugar, pero ella logró escapar poco tiempo después. Pasó 2 años en las calles y sobrevivió sola, durmiendo en pequeños lugares ocultos, y también robaba comida, pero la menor cantidad posible para que no se dieran cuenta de ella, y se trasladaba de casa en casa, sin dejar rastro. Su evasión se había perfeccionado hasta el punto de que ni siquiera los perros podían reaccionar ante su presencia. A los 15 años, una criada de la cocina fue despedida y aprovechó la oportunidad para conseguir el trabajo. Aunque el trabajo era duro, al menos era estable. Ella no fue golpeada con tanta frecuencia y estuvo contenta durante la mayor parte de ese tiempo. 3 años después, el proxeneta la vio comprando comestibles en la calle y trató de seguirla a su casa, pero ella logró escapar. Se dio cuenta de que solo sería cuestión de tiempo antes de que la encontrara, pero no estaba segura de poder ganarse la vida en el campo si dejaba su trabajo. Fue en ese momento cuando Anne la encontró. Victoria se despertó por la noche y vio a Anne en la habitación del ático, de pie junto a ella. Anne estaba más hermosa que nunca, aunque había perdido todo el sonrojo de sus mejillas. Victoria estaba muy emocionada y quería abrazar a su hermana, pero Anne mantuvo la distancia, moviéndose a una velocidad que sorprendió y silenció a Victoria. Su hermana quería saber si Victoria estaba feliz y segura, pero su hermana no estaba satisfecha con su situación. Reflexionó en voz alta sobre matar al proxeneta, pero decidió que él era solo una pequeña parte del problema. Victoria nunca estaría a salvo hasta que fuera más fuerte que ellos. Anne le preguntó a Victoria si confiaba en ella. Victoria aceptó, entonces ella la levantó como si fuera una muñeca, la sacó por la ventana y la mordió. Después de su transformación, le presentaron al creador de su hermana, Hilda, y otros 2 vampiros, Mary y Heidi. Victoria llevó una vida perfectamente feliz con su clan durante 2 años, y luego se les unió otra vampira llamada Noela. Poco tiempo después de eso, los Volturi llegaron a su clan y afirmaron que habían llamado demasiado la atención de la sociedad y habían ejecutado a Hilda por el crimen. Heidi fue tomada inmediatamente por los Volturi bajo la influencia de Chelsea, que ella manipula a todos los vampiros para que se unan al clan de los Volturi. Recuerden que esto lo mencioné en otros videos. Victoria sintió que el resto de ellos serían masacrados y les gritó que corrieran.
Todos corrieron en diferentes direcciones, pero solo Victoria logró escapar de su masacre. Ese día perdió a su única hermana. Desde ese entonces, ella empezó a evitar a todos los vampiros. Mientras estaba en Londres, se convirtió en el objetivo del rastreador James, un vampiro, y trató de evitarlo durante años. Finalmente se sintió intrigada por sus habilidades evasivas y ya no deseaba hacerle daño. Su cambio de decisión le permitió a Victoria bajar la guardia y dejar que él la alcanzara. En James encontró a alguien que era honesto en sus intenciones y confiaba en sus habilidades. Finalmente se enamoró de su seguridad en sí mismo, y ella se sentía muy segura con él. Si bien estaba más feliz con James, su vida no era ni pacífica ni fácil. La forma en que le gustaba vivir la ponía constantemente en situaciones que por sí sola habría evitado. A medida que James se volvió más ambicioso en sus juegos, ella se volvió más cautelosa. Ella sugirió asociarse con otros vampiros útiles por el bien de ellos. Laurent se unió a su clan durante uno de estos experimentos, quien también se sintió atraído por el poder de James. Ahora vamos a hablar un poco sobre su historia en las películas. En Crepúsculo, el clan escuchó rumores sobre grandes grupos de vampiros que reclamaban áreas en el noroeste del Pacífico, y James estaba tan intrigado que decidió verificarlo. Victoria quería encontrar más refuerzos, pero James no quería perder el tiempo. Después de encontrarse con la familia Cullen en Crepúsculo, Victoria ayudó a James a encontrar información sobre Bella. Pero su fallido intento de matar a Bella le costó la vida. Victoria, sin embargo, logró escapar a Seattle. Al perder a su pareja, se sintió vulnerable y paranoica. Entonces fue cuando creó a un compañero para su propia seguridad, eligiendo a un joven humano, Riley. Ella se aseguró de que él le fuera totalmente leal y se sorprendió de la facilidad con la que él le creyó. Luego hizo más vampiros, sintiendo que si podía rodearse de aliados estaría a salvo. Pero ella nunca dejó que estos nuevos aliados le vieran la cara. Ella estaba esperando que sus recién nacidos tuvieran la edad suficiente para entrenar. Mientras tanto, hizo que Riley los controlara con mentiras cuidadosamente construidas, sobre todo el mito de que los vampiros eran destruidos por el sol. En los primeros 6 meses después de la muerte de James, Victoria creó a 15 recién nacidos. Su don la hizo darse cuenta que Edward la estaba intentando cazar, así que dejó a Riley atrás para que se ocupara de los otros recién nacidos que había creado. Al pasar por otro pueblo, se topó con un clan territorial con una pequeña fuerza de recién nacidos. El encuentro le inspiró a usar a sus recién nacidos como un ejército para vengarse de Edward matando a Bella. Una forma de hacerle sentir el mismo dolor que ella había sentido cuando James murió. Cuando estuvo segura de haberse sacado a Edward de su camino, se dirigió de regreso a Seattle. Entonces se encargó de localizar a Laurent en Alaska y trató de fingir amistad. Entonces obtuvo toda la información que había aprendido sobre los Cullen de los Denali. Ella le pidió que le hiciera un favor, visitar a los Cullen y ver si todavía estaban con Bella. Mientras tanto creó a más recién nacidos dejándolos bajo el cuidado de Riley. Laurent llamó a Victoria una vez para informar que la casa de los Cullen estaba vacía y que miraría a su alrededor para ver si Bella se había ido con ellos. No supo nada más de Laurent y fue a investigar y descubrió que los hombres lobo lo habían asesinado. Este fue un problema imprevisto. James había rastreado a un hombre lobo una vez porque él tenía la necesidad de matarlo. Había tenido éxito como de costumbre, pero se suponía que los lobos estaban casi extintos y que ellos no viajaban en grandes manadas. Y sabían que tampoco deberían poder mantener sus formas de lobo a la luz del día. Obviamente ellos se estaban confundiendo con los hijos de la luna, que hice un video explicando la diferencia entre esos lobos y los metamorfos, ya que ellos no son iguales, así que Victoria se había encontrado con otro tipo de lobo. Esto la preocupaba, pero pasó a segundo plano porque Victoria descubrió un nuevo rastro dejado por Bella. Ella se dio cuenta que los Cullen se habían ido y todo lo que tenía que hacer era matar a los lobos para llegar a Bella. No importa cuánto lo intentara, los hombres lobos siempre la encontraban y sus instintos de supervivencia los superaban. Sin embargo, con los Cullen ausentes fue paciente.
Entonces una noche captó el olor de Alice y supo que sus esperanzas de una muerte fácil habían terminado. No pasó mucho tiempo antes de que todos los Cullen regresaran. En la película, Victoria encuentra a Bella en el agua e intenta hacer un movimiento con ella, pero Jacob arrastra a Bella antes de que ella pueda intentarlo. Victoria comenzó a reunir información y fue muy paciente. Más tarde envió a Riley a buscar una prenda de vestir de Bella, para que todos los recién nacidos sintieran su olor. Una noche los Volturi se acercaron a Victoria y Riley y le dieron un límite de 5 días para cumplir con el propósito de su ejército, lo que explica por qué tomaron la decisión de atacar a los Cullen cuando lo hicieron. Momentos después del encuentro con los Volturi, uno de los miembros del clan, Diego, le contó a Riley lo que había descubierto sobre los efectos de la luz solar en los vampiros. Recuerden que Riley y Victoria les habían mentido sobre esto. Y la verdad es que Victoria es muy paranoica y quería moverse lo más rápido posible y luego escapar. Entonces atormentaron a Diego hasta la muerte. Sabiendo que ahora podía confiar completamente en Riley, le ordenó que preparara el ejército para atacar a los Cullen. En Eclipse, Bella descubrió el plan de Victoria y le dio su conocimiento a los Cullen y a la manada de los lobos. Los dos grupos se unieron y comenzaron a planificar la estrategia para la próxima lucha. El día de la pelea, mientras su ejército peleaba contra los Cullen y los lobos, localizó el olor de Edward con Riley y lo siguió hasta el escondite de Edward y Bella. Había planeado usar a Riley para distraer a Edward mientras se movía hacia Bella. I can read her mind, so I know what she thinks of you. She only created you and this army to avenge her true mate, James. It's the only thing she cares about. Think about it. You're from Forks. You know the area. That's the only reason she chose you. She doesn't love you. Don't let him do this to us. You know I love you. Ella intentó escapar cuando Seth atacó a Riley, pero Edward se burló de su relación con James, enfureciéndola hasta el punto de que luchó con sus instintos de supervivencia. Ella luchó contra Edward mientras que Riley luchó contra Seth. Después de que Seth mató a Riley, Victoria intentó escapar de nuevo, pero Edward la atrapó e inmediatamente le arrancó la cabeza. Los restos de Victoria y Riley fueron luego quemados, mientras que su ejército de recién nacidos fue derrotado por los otros Cullen y la manada. Victoria era una luchadora muy capaz, y Bella la describe como letal, ya que incluso Edward, que podía leer su mente y era un luchador igual que Jasper, no pudo acabar con ella inmediatamente. La habilidad especial de Victoria fue la autoconservación mejorada, que es la forma en que pudo escapar de ser asesinada por los lobos Qulet y los Cullen. Esta habilidad se trasladó porque como humana era una sirvienta maltratada por sus amos abusivos. Había aprendido a esconderse de sus amos durante largos periodos de tiempo. Además, cuando se escapaba sola, era excelente para colarse en las casas, robar comida y dormir en un lugar seguro sin que ninguna persona o animal lo supiera. Edward identificó su habilidad, que era el deseo instintivo de hacer lo necesario para mantenerse con vida. Debido a esta habilidad, se convirtió en una amenaza prominente para Bella y los Cullen, ya que era imposible atraparla, e hizo intentos persistentes de destruirlos. En Eclipse, Edward enfureció a Victoria lo suficiente como para que pueda hacerla sentir sus instintos de supervivencia, pero eso la llevó a la muerte cuando Edward destrozó su cuerpo y quemó los pedazos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle me gusta, que eso me ayudaría un montón. En la descripción les dejo una lista de reproducción con todos los videos que hice hasta ahora de Crepúsculo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.